Buenas tardes, soy la alumna Pazos Rodríguez, alumna del plantel Cobaixoclán del grupo 1305. Esta conferencia es para hablarles sobre la epidemiología. Comenzaré explicando qué es la epidemiología. Susodicha se define como el tratado de las epidemias. Se trata de una disciplina científica dedicada al estudio de las determinantes, la distribución, la frecuencia, las predicciones y el control de los factores vinculados a la salud y la enfermedad de los seres humanos. La epidemiología se aplica para estudiar la etiología y la historia natural de las enfermedades. La relación de estas consiste en que una investiga el surgimiento de la enfermedad y la otra su evolución. Existen tasas epidemiológicas. Estas se encargan de expresar la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Se puede definir como la magnitud del cambio de una variable, ya sea enfermedad o muerte, por una unidad de cambio de otra que usualmente suele ser el tiempo, y eso en relación con el tamaño de la población que se encuentra en riesgo de experimentar el suceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eh, yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Eh, es que yo no entendí muy bien cómo funcionan las tasas de epidemiología. Ok, podemos verlo de esta manera. Las tasas funcionan como una fracción, donde el numerador expresa el número de los eventos realizados durante un periodo y el determinador viene siendo el número determinado de sucesos observados. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Ok, prosigo. Ahora hablaré sobre la frecuencia de la epidemiología. Es una medición utilizada que sirve para comparar adecuadamente la frecuencia de los eventos de salud. Estas medidas se obtienen en general relacionando el número de casos, que viene siendo un numerador, con el número total de individuos que componen la población, denominador, casi como las tasas epidemiológicas. Así como hay frecuencia, igual existe la tendencia. La tendencia indica el riesgo de desarrollar una enfermedad. Para poder calcular la enfermedad, debe tenerse un registro del número de casos que se presentan en la población cada año. ¿Para qué sirve un índice en epidemiología? Sirve para expresar la relación entre el subconjunto de enfermos y el total de individuos de la población, lo que equivale a un cálculo simplificado del riesgo. Ahora, ¿qué es una magnitud epidemiológica? Es un criterio que permite determinar el tamaño del problema. ¿Todo queda claro hasta ahora? Eh, Okay. no, quiero saber, me gustaría saber cómo se mide. ¿Cuál es tu pregunta? Me gustaría saber cómo se mide. Ok. La magnitud epidemiológica, ¿verdad? Efectivamente, sí, La eso. magnitud epidemiológica se mide en términos de morbilidad y mortabilidad. Incluye el estudio de la frecuencia y distribución de los problemas. Para hacértelo más claro o por si no llegas a entender los últimos dos términos mencionados, morbilidad hace referencia a la presentación de una enfermedad o síntoma de la enfermedad o a la proporción de enfermedad en una población, pero igual se le incluyen los problemas médicos que produce un tratamiento, mientras que mortalidad se refiere al estado mortal, que está destinado a morir. Pasando sobre eso, una cadena epidemiológica es un conjunto de elementos necesarios para que podamos hablar de una enfermedad transmitible. Esta está compuesta de 6 eslabones, que son agente causal. Se le denomina todo agente biológico que pueda dar origen a una enfermedad, lo que vienen siendo virus, bacterias, hongos. Después está el reservorio, que es a todo ser animado o inanimado en el que el agente causal se reproduce. Proseguimos con la puerta de salida, que es la forma de salir del reservorio. ¿Me podrías decir cuáles son las puertas de salida, por favor? Sí, las puertas de salida son las vías respiratorias, las gastrointestinales, la urinaria, la reproductiva, las lesiones en la piel y la sangre. Siguiendo el cuarto eslabón es la vía o modo de transmisión. Se le llama así al conjunto de mecanismos que utiliza el germen para poderse en contacto con el huésped. Puede ser de manera directa o indirecta. La puerta de entrada es el quinto eslabón
que es el lugar donde penetra el agente causal. Puede servir tanto para la multiplicación como para la propagación de del agente. El huésped susceptible es el último eslabón, que son todos los que tienen riesgo a desarrollar la infección. Pueden ser desde jóvenes hasta personas mayores. Es todos los que están en riesgo de desarrollar de adquirir la enfermedad. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí me puedes explicar qué es la patogenicidad? Claro, esto de la patogenicidad se refiere a la capacidad que tiene un organismo parásito de causarle daño al huésped. De ahí surge la virulencia, que representa el grado de patogenicidad. ¿Sí tiene importancia saber la virulencia? Sí, claramente tiene una importancia, puesto que el grado de patogenicidad que menciona la virulencia es importante conocerla para poder tratar aquella enfermedad y poder empezar a prevenirla. Ahora, hablando de algo más actual, podemos hablar de tres definiciones, que son epidemia, endemia y pandemia. La epidemia, la epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. La endemia es la aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o grupo de población. Por último, que es la que estamos viviendo actualmente, es la pandemia. Para declarar un estado de pandemia deben cumplirse dos criterios: que la enfermedad afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino transmitidos comunitariamente. Eso es todo de mi reunión. Espero les haya agradado y les doy muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Tengan linda tarde. No, Muchas gracias, eh, muchas gracias. igualmente, igualmente. Bueno, gracias.